Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Claro presenta. Una fuerza laboral que mueve a más de 200,000 trabajadores en Honduras despierta tras más de 2 meses de inmovilidad a consecuencia de las medidas para contener el avance de la pandemia del nuevo coronavirus en el país. El jueves 12 de marzo, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, declara estado de emergencia sanitaria nacional tras confirmarse los primeros 2 casos del virus en el país. Las primeras secuelas paralizaron las clases en las universidades. El lunes 16 de marzo, el toque de queda nacional y duras medidas para contener el avance de la pandemia entran en vigor y se suspenden labores no esenciales en los sectores públicos y privados. Se prohíbe el transporte privado y la libre circulación de las personas, entre otras. Los primeros 23 días de la escalada por la cuarentena del COVID-19, el país tuvo pérdidas económicas de $1,063 millones, reveló el presidente ejecutivo de las industriales del país, Fernando García. Previo a la pandemia, la debacle económica dejaba pérdidas de más de 50 millones de lempiras diarios, así como ingresos a la economía nacional de 250 millones de lempiras en 2 meses por la parálisis del sector cementero, añadió el dirigente gremial Silvio Larios. Articulado a la construcción se roda el transporte privado de personas y para mover sus unidades deberán de trasladar un número menor de pasajeros, además de modificar para adaptar sus unidades a la nueva forma de vivir, precisó el ministro de Trabajo, Carlos Madero. A 60 días de encierro por el COVID-19, Honduras era la nación más golpeada por la pandemia en el Triángulo Norte de Centroamérica, con el 70% de la economía paralizada. Empresas en diversos sectores han suspendido operaciones y si esto sigue por 1 o 2 meses más, sería insostenible para muchas de ellas, destacó Juan Carlos Icafi, presidente de los empresarios del país. Pero la reactivación de la construcción es un hecho. El primer aviso se dio el 16 de abril con la reapertura de las ferreterías en las principales ciudades del país, autorizadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER y la Secretaría de Salud. El segundo paso a la desescalada del COVID-19 es la aprobación del Ministerio de Trabajo de un manual de reactivación con medidas sanitarias que los trabajadores deberán acatar. Representantes del gremio de la construcción confirmaron la entrega del protocolo de bioseguridad de la industria de la construcción al titular de la Secretaría de Trabajo, Carlos Madero. El regreso a las labores será paulatino, empezando por la construcción de carreteras y proyectos grandes, hasta llegar a las obras civiles de menor envergadura, apuntó Gustavo Boquín, líder del gremio. Sin embargo, la reactivación de la economía, al igual que en el resto del mundo, sucede pese a la aprehensión de la ciencia médica, en especial los epidemiólogos, que demandan sumo cuidado y monitoreo constante de posibles focos de contaminación. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras plantea el proceso de reactivación económica en función de los municipios que no tengan el virus, indicó el exdecano de Ciencias Médicas de la UNA, Marco Tulio Medina. Si se observa un incremento de la curva epidemiológica, se tendrá que dar un paso atrás en la reactivación y volver a analizar, concluyó el científico hondureño. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, les saludamos hoy martes 26 desde la entrevista de Canal 11. Ya han escuchado casos totales 4.189. Nuevos casos ayer 239. Hay 182 hondureños que murieron ya por el COVID-19, 182. 4.189 infectados y acabo de escuchar a la ministra Alba Consuelo Flores, ministra de Salud Pública del país, decir que el 90% de la ocupación para personas en hospital, en los hospitales de Honduras, para recibir personas con COVID, el 90% de los hospitales ya están ocupados. Solo queda un 10% en los hospitales de Honduras para recibir gente con COVID. Eso lo acabo de escuchar hace unos minutos de la propia titular de Salud Pública. Escuchen bien. Cuando hay 4.189 casos en Honduras, hay 182 muertos
Ya el 90% de los hospitales que estaban preparados para recibir pacientes con COVID está lleno. Solo queda un 10%. Lo dijo hace unos minutos la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, la máxima autoridad del Ministerio de Salud. Cuídese. Ya van 182 muertos. Y cuando hay 4.189 con hasta 500 pruebas, he escuchado que es lo máximo que se hace, quiere decir que hay muchos más que todavía no se han detectado. Esa es la realidad del país. Pero también el país tiene que buscar una reactivación económica para ver cómo se sale de esto. No es fácil. No es fácil lo que está pasando en Honduras. Vamos a ver cómo esos protocolos de bioseguridad que ha hablado el gobierno, que ha explicado el ministro Madero del Trabajo, funcionan para que de una manera parcial, entiendo yo, y no total, se pueda comenzar a trabajar y aprender a vivir con este COVID, que repito, tiene 4.189 casos y ya cobró la vida de 182 hondureños. La reactivación del sector de la construcción. ¿Cómo va a ser esa reactivación? Voy a saludar a mis invitados. Está el presidente de la Cámara de Desarrollo y Vivienda, David William. David William, buenos días. Buenos días, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Placer de estar en Canal 11 compartiendo con mis colegas este tema de la reactivación económica, pero también, como tú has mencionado, el problema de salud es grave, solo hay 10% de espacio. Entiendo que también los hospitales privados están casi llenos, los que están atendiendo COVID, y pues tenemos que ponernos a reflexionar cómo vamos a aperturar gradualmente el país en forma ordenada para poder también atender la parte económica, que será un problema grave en Honduras si no abrimos la economía también. Sí. Gracias, don David William, presidente de la Cámara de Desarrollo y Vivienda. La ingeniera Claudia Zúñiga, que es la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Ingeniera, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y también satisfecha de estar aquí con ustedes y compartir con los colegas sobre este tema que es tan importante y, como usted bien nos decía al inicio, un tema que tenemos que estar evaluando con la realidad de cómo va la pandemia en el país, ¿verdad? Sí. Don Gustavo Oquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción. Gustavo. Buenos días, Raúl, muchas gracias por el espacio. Un gusto estar aquí con mis compañeros de lucha en esta situación nunca antes vista, y estamos aquí para compartir con todo el pueblo hondureño y poder tocar este tema tan importante que es la reactivación del sector construcción. Gracias. Sí, y don Ernesto Lázaro, que es empresario de la construcción. Don Ernesto, buenos días. Gracias, Raúl, buenos días. Gracias también por invitarme, y también pues con estos colegas nuestros que aprecio mucho y con los cuales hemos estado trabajando mucho en poder apoyar al sector de la construcción para poder emprender la reactivación de este sector, el cual es el mayor empleador del país después de la agricultura, y sobre el cual se cifran muchas esperanzas para que podamos nosotros emprender esta difícil tarea de volver a reactivar la economía para poder traerle alguna salubridad financiera a tantas familias hondureñas. Gracias. Sí, la pregunta es para los cuatro. Vamos a iniciar como hicimos, primero con don David William. David, ¿cómo debe ser la reactivación de lo que es la construcción en el país? Hay miles de trabajadores de la construcción. Lo importante que es el desarrollo, el que la construcción vuelva a operar. Pero ¿cómo debe ser con este problema que tenemos? 4.189 casos, 182 muertos y el 90% de los hospitales ya llenos, de hospitales que estaban preparados para recibir pacientes del COVID-19. ¿Cómo debe ser esta reactivación? Bueno, yo creo que tiene que ser una activación ordenada y empezando del interior del país, donde los casos son mucho menores, donde no haya digamos, trasiego de personas de entre departamentos, ¿verdad? Para no ser una contaminación interdepartamental, que logremos tener tipo como fronteras entre el país, entre los departamentos,
para que la construcción local empiece a caminar y todo este montón de personas que se dedican a la construcción deban de tener su sustento diario, ¿va? Pero también es bien importante abrir los proyectos grandes, los macroproyectos, porque estos proyectos son proyectos que tienen de una forma control de bioseguridad y tienen controles y tienen estándares distintos, ¿verdad? Cuando proyectos grandes se abren, hay inversiones fuertes en los temas de bioseguridad y hay que ir mentalizando y educando a las personas para que usen todos los sistemas, Raúl, para que puedan. Sí, ¿qué han hablado con el presidente? Bueno, con el presidente hemos hablado del tema. La semana pasada tuvimos Zúñiga también y tu servidor, y hablamos del tema de cómo reactivarlo poco a poco, gradualmente, hablando de la construcción pública, de la construcción privada, de proyectos grandes y después proyectos menores para ir atomizando completamente el mercado de construcción, porque es un mercado hormiga, ¿verdad? No podemos olvidar que la construcción es totalmente un mercado hormiga que está manejándose en todo el país. De hecho, cuando abrieron las ferreterías, la venta de cemento anda por el 80% del consumo normal, ¿verdad? Lo que quiere decir que la construcción de una u otra forma está abierta, pero no está abierta de una forma formal. Lo que queremos es abrirla de una forma formal y ordenada. Lo que acaba de decir de no pasarse de un departamento a otro, el departamento de Cortés es donde hay más afectados. ¿Qué va a pasar con Cortés? ¿Cómo puede reactivar Cortés? Y eso que plantea de que no debe haber trasiego de uno a otro departamento, ¿cómo se va a manejar? Bueno, yo creo que cada frontera, ¿verdad? Que fronteras como las fronteras terrestres de los países. Deberíamos de tener cierto nivel de transbordo de materiales si es necesario, para que los lugares pequeños a donde no haya contaminación no sean contaminados, porque este virus realmente es expansivo, ¿verdad? Ahí estás viendo las cifras que estamos teniendo actualmente. Las cifras van en ascenso, no van en disminución, y no tenemos la capacidad hospitalaria para atender a este montón de personas. Ojalá que no sucedan cosas que no queremos ver en el país. Entonces, por eso es que tenemos que hacer las cosas de una forma ordenada, inteligente y gradual. Es necesario, pero a la par de eso, Raúl, tiene que también haber un programa económico masivo para levantar la industria de la construcción y levantar el país. Sí, ingeniera Claudia Zúñiga, ¿cuál es la posición del Colegio de Ingenieros? Pues como lo decíamos al inicio, todos hemos estado juntos en esta lucha desde el inicio de la pandemia. Tratamos de unirnos todo lo que éramos los representantes del sector de construcción. Estamos muy conscientes como colegio del problema que conlleva cualquiera de los dos extremos, el no salir a trabajar o el quedarse con llevar a la población, a nuestros empleados a trabajar sin las medidas de bioseguridad. Por eso la posición nuestra también ha sido de que se reactive de forma gradual y ordenada, tiene que ser ordenada, porque como bien lo decía el ingeniero Williams, nosotros podemos tener zonas en las que no hay el virus y llevarlo, o al contrario, traerlo a zonas que ya están sanas y nosotros contaminarnos. Entonces, este trabajo en equipo tiene que ser de una sola vez, pero sí tiene que ejercerse medios de control de cómo se está haciendo esta apertura. El cronograma de trabajo en el que se empezaba con los proyectos grandes creo que es el correcto. La aplicación de un protocolo de bioseguridad es muy importante, pero sobre todo el control de la aplicación de este programa de bioseguridad, porque si nosotros decimos, sí, las empresas les ayudamos, les damos un protocolo de bioseguridad, pero lo tienen y nadie se encarga de que se aplique correctamente el protocolo, entonces no estamos haciendo nada.
Por eso esa es la posición del colegio, apoyar para que esta apertura sea de forma ordenada, evitar en lo mayor posible que el virus se propague y colaborar para esos sistemas de control que se tienen que hacer. Sí, el ingeniero Boquín, ¿y qué piensan los de la Cámara de la Construcción? ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Qué manejan? Bueno, Raúl, como decía Claudia, desde un inicio nos hemos unido como gremios, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, el COEP y la Cámara de Desarrolladores. Hemos estado trabajando hombro a hombro para, en primer lugar, crear el protocolo de bioseguridad, que fue uno de los primeros que estuvo disponible para su uso. Después, sentados en las mesas entre el gobierno y el sector privado. Y por último, en la implementación de todo este tema de la reapertura inteligente, ordenada y segura del sector construcción. Aquí lo que tenemos que ver es que una de las preocupaciones que tenemos en este momento es que lo pactado en esta mesa de construcción, que dentro de esto fue la reapertura ordenada y progresiva del sector, no se ha cumplido. Yo creo que un poco más adelante Ernesto, que es el que ha luchado con esto, el que se ha encargado de este tema de los salvoconductos, nos va a poder ampliar. El gobierno en este momento tiene una deuda enorme con el sector de construcción en el tema de la emisión de los salvoconductos. Hay un nuevo sistema que se implementó ayer, pero esto ha sido un cuello de botella que no nos ha permitido la reapertura como en los tiempos en que se habían pactado en las mesas entre el gobierno y el sector privado. Entonces ahí son áreas de mejora que tenemos que atacar para que realmente esta sea una reapertura inteligente. ¿Qué pasa con esos permisos? ¿Hay más problemas? ¿Qué ocurre? Bueno, en un inicio se acordó que todos los constructores que teníamos un proyecto íbamos a tener un regreso a operación dependiendo del número de empleados. Íbamos a empezar de los proyectos carreteros, Palmerola, después la siguiente semana proyectos de más de 150 personas, la siguiente proyectos de más de 50 personas y por último los proyectos pequeños de menos de 150 personas. Se empezaron a mandar las primeras listas la primera semana para carretera y todavía hoy es día de que no tenemos todos los salvoconductos listos porque el gobierno con el proceso que nos definió en el cual nosotros las gremiales captábamos esos proyectos y los enviábamos empaquetados hacia ellos para que fueran aprobados, tuvimos problemas de logística y de eficiencia por parte del gobierno. Entonces, eso los hizo a ellos tratar de implementar un sistema electrónico que desde ayer ya está funcionando y creó un cuello de botella en todo este tema. Yo aquí quiero ser bien responsable. En mi última comparecencia en este medio, yo dije que ya el sector construcción ya se estaba abriendo y muchos empleados de la construcción han presionado a sus empresas en el sentido en que les exigen ya abrir. Y aquí debemos de aclarar que muchas empresas, sobre todo las constructoras grandes, que no han regresado a sus labores, eso se lo quiero aclarar a todos los empleados de estas empresas, si no han regresado a sus labores es porque su empresa no cuenta con los salvoconductos en este momento. No es que los empresarios de la construcción no querramos regresar a trabajar o no querramos regresar a darle sus empleos. El problema ha sido un problema entre el gobierno, el engranaje estatal y la empresa privada en el tema de la emisión de salvoconductos. Así que a todos estos empleados les pido un poco de paciencia. Esperamos todos los aquí presentes que esta semana ya se regularice el tema de los salvoconductos. Don Ernesto, si nos amplía esto, lo que está diciendo el presidente de la Cámara de la Construcción. Sí, gracias.
Sí, en efecto, Gustavo ha estado explicando bien el tema de que se ha vivido en la industria de la construcción para poder reactivarse. El gobierno sí pactó, yo estoy también en un comité que es el que está diseñando el programa de reactivación económica en todos los sectores, y se había seleccionado la construcción para que pudiera emprender porque tenía ciertas características que le permitían poderse abrir. Una es que habían proyectos carreteros que estaban de carácter rural, donde no había mucha concentración de contagio. Y luego, pues obviamente, era la capacidad que tiene la industria de la construcción para poder aumentar las fuerzas de trabajo en todos los sectores. Es un factor multiplicador que no solo viene para la persona que está trabajando en la construcción, sino que le trae ingresos, como hemos dicho perfectamente bien en el pasado, a toda la cadena de consumo, porque también así consume en la pulpería, compra sus refrescos, compra alimentos, y eso va caminando como si fuera una cadena productiva hasta llegar al que está produciendo, por decirlo así, el pollo. Porque realmente aquí lo que se tiene que entender es que todos estamos unidos de una forma u otra en el proceso económico. O sea, el contratista que está comprando sus víveres o su comida en la glorieta, necesita comer, y obviamente ahí está el pollo, que están los frijoles, que es el cuanto. Eso se va trayendo atrás en la cadena de producción hasta favorecer a toda la industria alimentaria, que es lo que se necesita. También se beneficia el transporte, porque hay transporte de los alimentos hacia esos sectores. Entonces, es un detonante de la economía. Y eso era importante que lo pudiéramos nosotros comenzar a implementar. Voy a cambiar un poquito, voy a contestar lo que usted me está diciendo y no me quiero alargar. No estoy de acuerdo con lo que dice David Williams de que tengamos que sectorizar. Eso no va a ser posible, y lo contrario, se va a producir un tema de feudos de un municipio a otro, y eso puede acarrear demasiados problemas. Miren, el tema de la reactivación económica realmente parte primero de un protocolo de bioseguridad que va a tratar de hacer la contención básica para tratar de minimizar los contagios, pero también tenemos que entender de qué van a haber contagios, no les quepa la menor duda. Lo que tenemos que ver ahí es cómo nosotros tratamos de iniciar el ataque, como he dicho, el contraataque al virus con los mecanismos médicos, con los protocolos médicos para poder hacer la contención y tratar de trabajar y equilibrar lo que es la capacidad médica de los sectores donde se están combatiendo el contagio con la densidad poblacional y cuánto es el efecto, cuánto es la cantidad de infectados que hay, para que podamos tener un balance. Es un simple trabajo de matemáticas. Tenemos que tener más capacidad sanitaria que lo que tenemos nosotros en contagios. Eso se logra a través de la bioseguridad, pero también tenemos que tener medicinas en todos los sectores del país, municipalizando lo que es el tema de medicinas para que podamos tratar a esta gente antes de que pase a su segunda y tercera etapa de la enfermedad. En realidad es un emprendimiento muy complicado, tiene graves compromisos que realmente de repente en algunos casos no se van a poder cumplir, pero tenemos que entender que la pandemia económica es todavía más grave. El gobierno ahorita, ustedes hablan entonces de cómo estamos con gobierno. El gobierno anuncia que tiene una merma de 19,000 millones de lempiras en los impuestos. Yo estoy seguro que no son 19,000 millones, son por lo menos en el orden de 30,000 millones que ahorita no los tienen. Y entonces cuando tengan que enfrentar los retos para poder cubrir los gastos o los consumos o los insumos para medicinas, para esto, ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces es un tema que es sistémico, es un tema que lo tenemos que abordar como un solo problema, y tenemos que entender que la pandemia tiene diferentes facetas. Hemos estado concentrando con el tema médico, ahora tenemos que enfrentarnos con el tema económico y eventualmente tenemos que ver el tema fiscal. Sí, don David William, comentarios sobre lo que ha dicho don Ernesto. No, definitivamente, yo creo que es un tema de protocolizar en la construcción, Raúl, pero hay una cosa importante, no podemos dejar de lado. La construcción clandestina, digamos, no autorizada, está trabajando toda. O sea, el pequeño constructor que tiene
está remodelando su casa, terminando 2 albañiles en una casa. Hay miles y miles de personas ahí que no tienen ningún sistema de bioseguridad. Entonces, ¿por qué parar los proyectos formales cuando la informalidad está haciendo mella en el país? Entonces, yo creo que el tema es de protocolizar totalmente todo Honduras y buscar algunos métodos restrictivos para que la gente pueda tener control de la bioseguridad, pero la construcción pequeña, hormiga, como le llamamos, está en todo el país. Y desde que se abrieron las ferreterías, ya se notó que el cambio en el consumo de cemento fue mucho más alto. Como te digo, 80% del consumo total normal se está consumiendo a través de la ferretería actualmente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Estamos cerrando una puerta, pero dejamos una puerta más grande abierta. Entonces necesitamos normar esto lo más rápido posible, porque como dice el ingeniero Lázaro, cierto, el contagio va a existir si este virus es expansivo, es contagioso por todos lados, ¿va? Y es un albur, a cualquiera le puede pasar. Pero lo que tenemos que buscar es que la construcción se active, y la construcción formal se active, tanto en obras públicas como en obras privadas, ¿verdad? Tanto desarrollo inmobiliario como vivienda, pero necesitamos activar la construcción para que empecemos a ver y calibrar todas las semanas qué está sucediendo con las actividades de esta construcción. Ingeniera Zúñiga, ¿en qué está o en qué no está de acuerdo con lo que plantean tanto don Ernesto como don David? No, realmente nosotros estamos de acuerdo con que desde que se abrió la ferretería, la construcción ilegal, diría yo, porque en estos momentos están operando de forma ilegal, se reactivó. La construcción informal ya está. Usted va a las zonas de mayor crecimiento, la zona sur del país, y usted mira que ya hay mucha gente que está construyendo. Esos son los proyectos pequeños y grandes, y mira usted el personal que no está con el equipo de bioseguridad correcto. Y nosotros como colegio hemos hecho mucho énfasis en este protocolo, precisamente porque nuestra misión es salvaguardar vidas de todo nuestro sector y de toda la población en general. Entonces nosotros tenemos que estar de acuerdo como directivos de estos gremios en que se tienen que aplicar las políticas de bioseguridad y que tenemos que tener esa apertura para poder permitir que nuestros obreros, que nuestros ingenieros puedan reactivar y volver al sector de forma ordenada. Entonces, si también tenemos el problema, como lo decía el ingeniero Boquín, de que no podemos emitir en tiempo y forma esos salvoconductos que le autoricen a nuestros ingenieros, a nuestras empresas, a nuestros arquitectos, el reactivar el sector, entonces lo están haciendo porque ya la gente ya está desesperada, la gente ya no aguanta estar sin generar su dinero, porque yo creo que no es tanto la cuestión del encierro, es no poder llevar los alimentos, no poder llevar la salud a su vivienda. Entonces, ya a todo nivel, a nivel empresarial, a nivel personal, como contratistas individuales, y no digamos al nivel de los obreros. Entonces, sí tenemos que buscar la manera de corregir y autorizar a estas personas. ¿Por qué? Porque al autorizarlo no solamente la responsabilidad es del gobierno de emitir un salvoconducto, esto trae una responsabilidad para quien reactiva el sector. O sea, si una empresa lleva y dice yo estoy preparada, es porque realmente está preparada, porque cuenta con todo lo que el protocolo le exige, con las pruebas para las pruebas rápidas o para empezar, antes de empezar, con todo lo que es su mascarilla, con todas las estaciones de lavado de manos, de jabón. Entonces, esto es una responsabilidad. Las empresas aquí y los contratistas tienen que estar muy conscientes de lo que están haciendo al momento de solicitar ese salvoconducto, porque el salvoconducto no los va a salvar de ese tipo de responsabilidades que tienen que enfrentar, ¿verdad? Bueno, es increíble, aquí hay alguna gente que todavía no cree en esto del virus. Gustavo, en la Cámara de la Construcción, ¿qué han pensado hacer? Porque necesitamos volver a trabajar. Hay 4.189 casos
que ha reportado el Ministerio de Salud de acuerdo a las pruebas, pero nunca hemos llegado a hacer 700 pruebas, nunca las hemos hecho. Entonces ahí van a aumentar los casos. Hay 182 muertos, pero se tiene que trabajar. Mi pregunta es, los albañiles, desde los arquitectos, los ingenieros, todos los motoristas, los albañiles, los maestros de obra, todos los que trabajan en la construcción, ¿cómo le van a dar de comer a su familia? Eso tampoco lo podemos desconocer. Entiendo, don Ernesto, que usted ha estado en las mesas de trabajo con el gobierno, que han platicado. Otra cosa, ¿cómo puede ayudar el gobierno a esta reactivación del sistema de la construcción? Bueno, Raúl, aquí hay un tema importante. Hemos estado en reuniones con el gobierno en una mesa de trabajo y se ha delineado un plan de seis pilares. El primero es un programa que vendrá a impulsar el trabajo. Este programa lo hemos denominado junto con el gobierno Salvando Empleos, Construyendo Casas. ¿En qué va a consistir? Es un estímulo financiero a los desarrolladores de vivienda. Recordemos que dentro del sector construcción, el subsector vivienda, el año pasado significó el 60% de la facturación del sector construcción. Entonces, es una de los brazos del sector construcción que más empleo genera y que lo hace de forma inmediata. Vos empezás una casa hoy lunes y el próximo sábado estás pagando planilla y ese dinero entra en la economía y crea un círculo virtuoso. Entonces, este es el primer tema que ya con el gobierno estamos terminando de definir y afinando los detalles. Tuvimos una muy buena reunión con el Banco Central, con el licenciado Wilfredo Cerrato, al cual yo agradezco por toda su buena voluntad y su empeño en esta búsqueda de la solución, acompañado del ingeniero Sergio Amaya, el director, el ministro de Convivienda, que se ha puesto realmente la camiseta. Ellos dos han entendido el problema y nos han ayudado mucho. El segundo pilar de este programa de reactivación es un decreto que se encuentra en este momento en redacción. Es un proyecto de decreto en el cual durante un tiempo determinado se limita toda la tramitología que tiene el gobierno, el aparato estatal para la obtención de un permiso de construcción. Recordemos que un permiso de construcción de una urbanización de más de 500 unidades, según estudios que ha realizado la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, te puede tardar 3 años con 200 días, porque hay que visitar más de 26 instituciones de gobierno. Entonces, este decreto entraría a controlar este tema de los permisos de construcción y los agilizaría. Hemos detectado junto con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que hay más de 32,000 millones de lempiras listos para inversión privada en el país. Esto generaría una montaña de trabajo y de puestos de trabajo que nos vendrían a ayudar en este momento. El tercer pilar de este programa que estamos desarrollando con el gobierno es un mecanismo de financiamiento a todas las empresas constructoras para compra de equipo y capital de trabajo. Aquí también tengo que agradecer a doña Mayra Falk, a su equipo de trabajo, Edwin Canales, Violeta Martínez, que nos han apoyado muchísimo, y también ya estamos terminando de delinear estos nuevos productos que van a formar parte de un sistema de apoyo, de un mecanismo de apoyo a las constructoras. De ahí estamos trabajando con el tema de bioseguridad en forma fuerte. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción está haciendo compras en bloque con sus afiliados masivas para reducir los costos, poder garantizar que todos los empleados cumplan con las medidas de bioseguridad que ordena el protocolo, que en este momento pues ya podemos decir que es ley, hay que acatarlo en forma obligatoria. Después tenemos un convenio con el gobierno
otro pilar de este programa, que es un sistema de fast track en el cual el gobierno va a poder pagar en forma más expedita a los contratistas, garantizándole el pago en forma y tiempo a los contratistas utilizando recursos de la banca. Aquí estamos todavía negociándolo con el gobierno. Este próximo jueves tendremos una reunión con la ministra Rocío Tábora para tocar este tema y poder ver de qué forma canalizamos recursos de la liquidez del sector privado a la obra pública para que le demos un poco de oxígeno a la caja del gobierno y pueda hacerle frente a estos compromisos y reactivar las obras lo más rápido posible. De nada sirve iniciar una obra si 15 días después que se presenta la estimación, el gobierno no tiene dinero para pagarla. Y el último punto de estos 6 grandes pilares que hemos negociado con el gobierno es un punto que son varios misceláneos, varias acciones puntuales que le pedimos al gobierno que ayude para que apruebe, que tome a bien aprobar para ayudar al sector construcción. Una de ellas es que los proyectos de obra pública, proyectos que construye el Estado de Honduras, solo podrán ser construidos y contratados por empresas 100% hondureñas. Yo creo que esto es uno de los puntos más importantes en este momento. De verdad, Honduras tiene que ser para los hondureños. Nosotros tenemos que crear nuestra propia riqueza y distribuirla. No es porque yo esté ahí en ese sector, pero el sector más democrático en ese sentido, que reparte la riqueza con mayor eficiencia, es el sector construcción. También dentro de estos misceláneos se le ha pedido al gobierno que la forma de calificar a las empresas constructoras en sus indicadores financieros sean disminuidos, porque en este momento todas las empresas y los constructores pequeños están golpeados en sus estados financieros. Entonces, todas estas 6 patas de este sistema, estos 6 pilares, van a venir a impulsar la industria de la construcción. Si lo hacemos, si logramos que todas estas ideas se concreticen, vamos a tener un verdadero despegue de la industria de la construcción, y yo lo veo más bien como una oportunidad de que la industria crezca, generemos empleos y generemos bienestar a la población. ¿Cuál es uno de mis temores? Que tengamos problemas como los sucedidos con la reapertura inteligente, ordenada y segura que se planteó con el gobierno de la República, que por el tema de los salvoconductos no se pudo llevar a cabo en tiempo y forma. Así que tenemos muchas áreas de mejora, tenemos mucho trabajo por hacer. Yo lo que le pido al gobierno es el acompañamiento, pero más que eso también la diligencia y la eficiencia en los procesos de implementación de todas estas medidas. Si no las hacemos en su justo tiempo y justa forma, no vamos a poder hacer que el sector construcción despegue. Y como lo dijo Ernesto hace un rato, después de la industria agro, somos el sector que más empleo genera en el país. Ernesto, ¿cuál era la situación de la construcción antes de la pandemia y qué tanto ha afectado la pandemia todo este tiempo? Es importante destacar que ya la construcción venía sufriendo un efecto recesionario. Podemos verlo eso en el consumo de cemento. El consumo de cemento andaba más o menos un 10% abajo antes de la pandemia. Eso es lo que el cemento es un excelente termómetro de la industria de la construcción, porque no es un producto que se puede acumular, no es un producto especulativo como si fuera el acero. Si hay menos consumo de cemento es porque hay menos labores de construcción, y eso es una realidad. Con la pandemia estas condiciones se agravan tremendamente y esto obviamente conduce a una pobreza de todo el sector. Pues todos mis compañeros aquí han estado explicando algunas de las facetas. Yo quisiera, y casi como que me hubiera gustado que me hubiera acompañado Jorge Cabrera. Usted me va a decir quién es Jorge Cabrera. Jorge Cabrera es un contratista individual de la construcción. Ahora hablemos de la tragedia que está sucediendo en ese nivel del contratista independiente, llamémoslo informal, aunque él está formalizado.
pero ese sector está sufriendo ahorita los embates de esta pandemia porque tienen ya más de 70, 80 días de no estar pudiendo trabajar y ahorita con qué se han podido subsistir. Posiblemente ya de por sí tenían problemas de carácter financiero cargando sus tarjetas para poderse mantener. Hoy en día tienen las tarjetas cargadas y ahorita que les digamos nosotros, hey, ya está abierto el sector, ¿con qué van a trabajar? Entonces pregunto yo, ¿con qué van a poder ellos emprender? ¿Cómo le van a poder adelantar dinero a su gente para que se vaya a trabajar, que puedan dejar un poco de dinero en las familias y que se puedan ir trasladar a los sitios de trabajo? Entonces aquí tenemos que entender que el tema de la construcción va a tener que desencadenar en un montón de trabajo, como bien lo estaba diciendo Gustavo, de diferentes programas. En cierta forma, quiero decir que bienvenida a esta crisis porque nos está obligando a pensar en diferentes productos que tienen que derramarse sobre toda la economía, no solo al nivel del MIPYME, sino que también del grande y también del informal, aquel que solo tiene 2, 3, 4 empleados, y comenzar a ofrecerle productos financieros que le permitan poderse emprender. Esta es una oportunidad sin precedentes para que nosotros podamos reordenar la economía de Honduras, dándole oportunidades a un montón de gente que tenga acceso a estos financiamientos para que puedan comprar su mezcladora de concreto, que puedan arreglar su camioncito, que puedan emprender un trabajo continuo para que podamos tener un fortalecimiento de la industria. Eso nos va a traer a nosotros una salubridad de largo plazo. Gustavo dijo una gran cosa. Aquí se tiene que privilegiar a las empresas hondureñas, porque realmente esto es un problema donde lo que están sosteniendo los empleos son las empresas hondureñas tratando de sobrevivir a esta crisis y son las que tienen que tener la oportunidad para poder crear riqueza a través de la inversión, ofreciendo productos financieros que le permitan a estas empresas emprender nuevos proyectos que traigan beneficio a toda la economía en general. Los fondos de garantía que se están ofreciendo tienen que ser expeditos, tienen que ser amplios y tienen que ser masivos en el sentido que tienen que ser automatizados para que no tengamos que estar esperando que a través de la discrecionalidad de los bancos se atrasen estos procesos. Porque en el sector informal estamos viviendo una tragedia que se tiene que abordar y se tiene que enfocar en su justa dimensión, porque estos son el semillero sobre el cual se edifican las grandes obras de las grandes empresas constructoras. Sí, permítame, solo voy a hacer una pausa para continuar hablando con mis invitados de esta mañana, don David William, que es el presidente de la Cámara de Desarrolladores de Vivienda, Claudia Zúñiga, la ingeniera presidenta del Colegio de Ingenieros del país, don Gustavo Oquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción, y el empresario don Ernesto Lazarus. Antes de la pausa, hay un accidente en la ahí en la salida a Valle de Ángeles por la Colonia 21. Entiendo que es gente que trabaja en el sistema de salud del país. Guillermo Paz, adelante. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Específicamente estamos ubicados aquí en el puente a desnivel de la Colonia 21 de octubre, aquí en la salida a Valle de Ángeles. Ha ocurrido un accidente fuerte, pero gracias a Dios sin daños de vidas humanas. Se trata de este vehículo, un Toyota doble cabina, un carro doble cabina, placa PDU 0608, color gris oscuro. Se ha impactado este vehículo con un carro de la ruta urbana de la ciudad capital que transportaba 25 enfermeras que iban para el Hospital San Felipe. Aparentemente el vehículo doble cabina se metió a la vía de donde venía el bus de ruta urbana sin percatarse, lo que provocó el encontronazo. Vean ustedes ahí, fue fuerte el impacto. 5 de las enfermeras que venían en este bus de ruta urbana con registro 680 resultaron heridas, desde luego ya fueron trasladadas a un centro asistencial. Vean ustedes el vehículo, este Mazda 4x4 venía de este a oeste y se le cruzó, por así decirlo, en este puente a desnivel al bus urbano. Está aquí el conductor del bus de ruta urbana, que desde luego él trató de prevenir el accidente, pero el 4x4 se le atravesó. Amigo, buenos días, le saludamos de Canal 11.
¿Cómo fue el incidente? ¿Se le atravesó a usted este carro 4x4? Sí, no me hizo el alto, el varón se me metió de un solo ahí y lo impacté ahí. ¿No salieron personas muertas, solo hay 5 heridos, tengo entendido? Sí, 3 enfermeras van, pero son golpes leves los que llevan ellas. Uno va la muñeca, otro el tobillo. ¿Ustedes se encargan de transportar personal de enfermería en estos momentos de crisis? Sí, ya tenemos 2 veces de andar jalando el personal de salud. ¿Qué tal laboran ellas? Hospital San Felipe. Hospital San Felipe, muy bien, muchas gracias. Él es el conductor de la bus de ruta urbana. Vean ustedes, como les dijo, el impacto fue grande, fue fuerte, pero gracias a Dios no hay vidas humanas que lamentar. Vean ustedes este carro 4x4 impactó frontalmente directamente con este bus de ruta. Vemos ahí Hospital San Felipe, son enfermeras del Hospital San Felipe, 25 enfermeras que iban para su centro de trabajo esta mañana, pues sufrieron este tremendo susto cuando estos 2 vehículos han impactado precisamente aquí en el puente a desnivel de la colonia 21 de octubre. Esto es lo que podemos detallarles, licenciado Raúl Valladares, en torno a este accidente ocurrido esta mañana del día de hoy. Vamos con usted al foro La Entrevista. Bien, continuamos. Don Luis Sánchez pregunta: buen día, consúltele a los distinguidos panelistas los bancos qué oportunidades de financiamiento darán y si hay pláticas para refinanciamientos y medidas de alivio para el sector construcción. Don David. Sí, Raúl, hay que, aparte de la respuesta a don Salvador, es bien importante recalcar algo. La construcción maneja el 3% del PIB nacional. 750 millones de dólares al año es lo que impacta en el PIB, los cuales se pierden 60 millones de dólares a 70 millones de dólares mensual. Quiere decir que hoy la construcción ha perdido más de 120 millones de dólares en estos 2 meses de generar riqueza, generar actividad productiva, y eso derrama más o menos alrededor de 6 veces. O sea que estamos hablando de que se han perdido alrededor de 120 millones por 6, como 700 millones de dólares en derrame económico. Estamos construyendo un programa especial, tanto para hacer inventario, para salvar empleos, para hacer casas, pero también para el usuario final. Estamos buscando los mejores métodos, las mejores sistemas de financiamiento, tanto como arrendamiento, como tasas subsidiadas durante los próximos 5 años, para que la gente pueda empezar a crecer, pueda empezar a reactivar su economía personal, su actividad normal, y pueda adquirir una vivienda también con los mejores costos posibles financieros. Estamos buscando tanto que para el desarrollador le pueda haber un estímulo en la construcción, salvar empleos, y también el estímulo de que la persona pueda adquirir una casa en condiciones completamente favorables. Hay que decir que el proyecto que ha tenido el gobierno en construcción de viviendas a través de Convivienda ha sido un éxito tanto en clase media como en vivienda social, pero hoy se ha perdido la inercia de la construcción. Tenemos un programa de más de 2.500 millones de lempiras que hemos propuesto al Banco Central y al gobierno para desarrollar los próximos meses el sector privado de la industria de la construcción a través de vivienda social, alrededor de 15.000 millones de lempiras. Y esperamos que una vez que nos pongamos de acuerdo, que va a ser esta semana, logremos tener este programa bien diseñado, con buenas condiciones favorables para el usuario final, y que sea rápido y expedito, como dice el ingeniero Lázaro. Necesitamos hoy cosas expeditas. No necesitamos trabas en la construcción, no necesitamos trabas en los permisos. Un permiso de construcción en la ciudad capital dura de 18 a 24 meses. ¿Verdad? Eso no puede seguir siendo posible, ¿verdad? Tenemos que buscar formatos alineados más a la realidad. Hoy que estamos todos metidos en el tema virtual, tenemos que virtualizar todo lo más posible, ponerlo en un sistema digital para que podamos construir lo más rápido posible y empezar a reactivar la economía del país. 8 a 24 meses
se tarda un permiso aquí en la capital. ¿Y qué dice Tito Azura? No es que es una alcaldía eficiente. De 18 a 24 meses, bueno, de verdad que... Hicimos un Raúl, con la Cámara de la Construcción, hicimos un taller, creo, Gustavo, que duró más de un año, haciendo los talleres de las normativas nuevas, de las normas de construcción nuevas en tanto tamaño de edificios, parqueos públicos, parqueos privados, y presentamos un reglamento modificado para que fuera más expedito y que tuviéramos una licencia de construcción operativa a través de fianzas y garantías bancarias, y todavía no hemos tenido la respuesta. Estamos todavía en espera de que se puedan responder a estos sistemas, y estos sistemas, que la capital es la ciudad donde más se construye, y a la par San Pedro Sula, tengamos actividad completamente rápida para que los constructores puedan sacar financiamientos, puedan ir a la banca, estimulen para poder construir construcciones pequeñas, medianas y grandes. Ingeniera Zúñiga, de 18 a 24 meses un permiso en Tegucigalpa. Creo que deberían de tener reunión con las autoridades de la alcaldía municipal para que haya más agilidad. Bueno, de hecho, sí, las hemos tenido, y incluso ahorita, durante la pandemia, hemos tenido algunas virtuales. La alcaldía, antes de este problema, de esta pandemia, ya estaba lista para lanzar una sistematización de todos los servicios que ellos prestan. Entre ellos, una de las medidas que se buscaba era agilizar las respuestas para estos tiempos de los permisos de construcción. El día de ayer, precisamente, creo que ambas instituciones, tanto la Chico como el colegio, recibimos un comunicado de la alcaldía sobre estos servicios, y un video incluso en el que ya todo va a ser digital. Entonces sí se ha estado trabajando, gracias a los estudios que la Chico, y como lo decía el ingeniero Williams, se realizó, se detectaron estos tiempos. Nosotros como colegio, los colegios profesionales, tenemos presencia en la alcaldía para la revisión de estos permisos de construcción, y hemos estado colaborando pues con ellos. Yo espero de que al implementarse este sistema, estos tiempos se reduzcan, y ya se está trabajando en esto. Gustavo. Bueno, casualmente el día de ayer nos mandó un oficio el director del... ¿Y por qué se ríen? ¿Por qué se ríen con esto de la alcaldía? Porque fue casualidad que el día de ayer nos mandó un oficio el ingeniero Julio Avilés, donde nos informa que ya se está poniendo a la disposición de todos un sistema virtual por internet, donde ustedes van a poder, cualquier ciudadano, cualquier constructora va a poder empezar a hacer sus gestiones de los permisos de construcción. Pero esto es como la punta del iceberg. Si no tenemos todo lo que es la normativa lista, este sistema no va a poder tener los alcances que deseamos. Y también el sistema todavía no alcanza ahorita para atender los proyectos de urbanizaciones, que son los que más trabajo generan en las ciudades. Entonces, aquí sí, pues volver a enviar un mensaje a nuestro alcalde que nos apoye con este tema de la tramitología. Tenemos lo que decía el ingeniero David Williams, todo el año pasado, el 2019, estuvimos trabajando en forma conjunta con la alcaldía para redactar esta nueva normativa, y ya tenemos más de 6 meses esperando a que la comisión que se designó por parte de la alcaldía la revise del visto bueno y la pase a corporación para que sea aprobada. Yo creo que ahorita que estamos encerrados en las casas, pues la comisión podría tomar a bien leerla y dar sus opiniones en forma virtual. No hay que esperar a reunirnos, y eso es cosa del pasado. Ahora miren, la entrevista antes era presencial, ahora la podemos hacer virtual. Yo creo que también ellos podrían hacer alguna labor virtual y darle trámite a esta normativa. Sin la normativa es la llave para que el sistema virtual de la alcaldía de gestión de permisos de construcción funcione. De lo contrario, va a quedar nada más con
en buenas intenciones. Amplíeme algo. ¿Desde qué fecha esperan se abra ya la industria de la construcción? Y esos permisos, esos salvoconductos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué es lo que se necesita? Mire, la primera semana que se pactó con el gobierno abrir carreteras y el aeropuerto de Palmerola, se enviaron alrededor de 30 proyectos. De esos 30 proyectos yo tengo entendido que solo se aprobaron alrededor de 25. La siguiente semana mandamos más de 50 proyectos siguiendo el orden que habíamos pactado con el gobierno y no se aprobaron más de 10. Toda la base de datos que nosotros enviamos al gobierno suma más de 120 proyectos y de esos 120 proyectos habrán autorizados a trabajar menos de 30. ¿Dónde estuvo el problema? El gobierno no estaba preparado para emitir esos salvoconductos y desconocía la génesis de la operación del sector construcción, en el cual no puede ser manejado como la maquila. Ellos siempre nos decían, es que la maquila ya inició a trabajar y la maquila tiene tantos miles de empleados ya trabajando, necesitamos los listados de las personas. Nosotros no funcionamos así. El sector construcción es la suma de muchos microempresarios y contratistas independientes que se van sumando a la obra a medida se van necesitando. Le voy a poner desde el ejemplo más básico, la señora que nos proporciona en cada obra la comida. ¿Cómo yo la voy a montar a un sistema si todavía no la conozco? Ellas van llegando a medida las obras se van... llegan solos. Llegan solos. Le voy a dar otro ejemplo. Los llanteros que nos dan servicio a lo largo de toda la CA5 para las llantas de las volquetas de las compañías grandes. ¿Cómo los va a meter a ese rol? Es muy difícil. Entonces, eso nos costó mucho que la policía lo entendiera. Yo aquí quiero reconocer a Ernesto Lázaro, que ha tenido una labor titánica en ese sentido, horas y horas de pláticas, negociaciones, mucha bilis derramada también, su equipo de trabajo apoyándolo, pero nos ha costado mucho y esperamos que ahorita con el nuevo protocolo que nos han impuesto, esperamos que no lo cambien, pero que esta vez ya sean eficientes, porque nosotros como gremios le damos la cara a nuestros afiliados y ellos nos reclaman y nos exigen que les demos resultados, y el resultado que se está buscando en este momento es reaperturar el sector. Entonces, aquí nosotros necesitamos que el gobierno nos acompañe en ese sentido, así como necesitamos que todas las negociaciones que estamos haciendo de tipo financiera, ese estímulo financiero que ha hablado David William, tiene que ser positivo, tiene que ser contundente, porque si no, no vamos a despegar y vamos a estar como esos carros a toda velocidad, pero sin moverse en una pila de lodo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos pedirle al gobierno, que nos acompañe y sea contundente en esa toma de esas decisiones. Sí, don Ernesto, usted que ha estado dialogando y explicando cómo es, porque es cierto, es muy difícil explicarles a los policías, y también entiendo, pues los policías tienen orden de no dejen pasar a nadie y es complicado. Han hablado con las máximas autoridades policiales para explicarle también el rubro de la construcción. Que hay tantos rubros y la policía debe instruir a sus agentes que están a lo largo y ancho del país, tomando el control de que la gente que no está autorizada no pueda salir. Aunque se habla que a partir del 1 de junio pues la circulación será mayor. Por favor. En realidad, me da pena decirlo, pero realmente ha sido una lucha titánica, como bien dice Gustavo, de varios. Sí, en efecto, yo he estado trabajando en ese tema con el gobierno, pero les ha costado mucho comprender que la industria de la construcción es diferente. Hay un alto nivel de la gente que está asociada con los proyectos, que son mini empresarios, son autónomos, o como antes se llamaban, informales. Y también como temporales, ingeniero, son temporales también. Y entonces es bien difícil poder predecir
Se podrá imaginar llenar una planilla. Esto no es una planilla que yo puedo transportar de mi formato de planilla que yo uso para mandar a reportarlo de mi seguro social y transportarla, que sería la maquila, digamos, a lo que es la industria de la construcción. Es imposible poderlo hacer. Y nos ha costado mucho que puedan entender eso. Y esa es la razón principal por la cual la construcción hoy no se está viendo activa como debería de ser. Lamentablemente también tenemos que comprender que hay ciertos niveles de control que quiere tener la autoridad para poder entrar en esta operación de una forma ordenada. Pero sí, realmente para ellos ha costado mucho que comprendan que esto es un trabajo titánico y que es imposible que el contratista, o mejor dicho, la compañía contratista pueda predecir quiénes son los que van a llegar, conocer las tarjetas de identidad de esa dueña de la glorieta como de sus empleados. Se podrá imaginar la tarea tan enorme que le están pidiendo a estos gremios para que puedan alimentar esa base de datos. Eso es imposible. Hemos mandado nosotros algunos instructivos que queremos que se incluyan dentro de este proceso para liberalizar un poquito este sistema que lo han diseñado para empresas formales y que no realmente se apega a las necesidades de la industria de la construcción. Y eso ha sido realmente un dolor de cabeza. No voy a decir que no hemos tenido la colaboración y que nos escuchan, pero realmente ahorita lo que necesitamos, si es que realmente quieren emprender a la industria de la construcción, es que nos escuchen y que nos liberen de tantas ataduras que tiene el servicio ahorita para poder entrar con los protocolos del salvoconducto para que podamos realmente darle trabajo a la gente. Señores, la pandemia es ahora económica también. Necesitamos darle oportunidad a esta gente para que pueda echarse a andar en una forma ordenada, pero escuchando las necesidades del gremio, que es lo que nos ha costado mucho que nos pongan atención. También quería un poquito sobre lo que estaba diciendo David Williams en el tema de financiamiento. Ahí hay fondos de garantía. Necesitamos que esos fondos de garantía, y quiero explicar cómo funcionan los fondos de garantía. Fondos de garantía que he puesto a disposición de los usuarios financieros Banprovi a través de la banca comercial. Tienen, por ejemplo, una escalafón donde tienen de 0 a 300,000 lempiras. Yo diría que está muy bajo, quería ser más alto, por lo menos unos 500,000 lempiras, donde Banprovi o el gobierno está garantizando hasta el 90% de esos financiamientos. Esos financiamientos, particularmente en esa escala, tienen que ser altamente eficientes, sumamente veloces para que lleguen directamente al usuario financiero para que se pueda oxigenar y se pueda echar a trabajar. Necesitamos que comprenda el gobierno y comprenda la banca que esto tiene que ser ágil. La gente está en la economía, en lo que es la industria de la construcción, está en respirador y necesitamos que se echen a andar. También decía Gustavo el tema de los alcaldes. Todos los alcaldes tienen algunos problemas, me parece a mí, ahorita en este momento, pero en lo que es la tramitología andamos mal en un montón de sectores. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una ley de vivienda que dice que los permisos de construcción no pagan impuesto de permiso de construcción. Y sin embargo tenemos nosotros alcaldías, y voy a decir, en Comayagua nosotros tenemos la alcaldía de Comayagua que tiene 6 meses de no poderme dar un permiso de construcción para vivienda social, a pesar que la ley dice que no se tiene que cobrar el permiso de construcción. Entonces los alcaldes tienen que entender que se necesita entrar en un proceso nuevo. Esta es una oportunidad para poder lavar todos los vicios que hemos tenido nosotros de la tramitología y entrar en un proceso económico. Señores, esto es una oportunidad de refundar el país en la parte económica para que lo podamos hacer altamente productivo. Quitar tramitologías, permisos que tienen 2 años por problemas de carácter ni siquiera técnico, sino que carácter burocrático. Tenemos que agilizarlo. Si un permiso de construcción ya está en su etapa final, ahorita lo que deberían de hacer es moverlo, porque lo que trae es oportunidad de empleo, dinamismo a la economía, al sector que derrama la mayor cantidad de multiplicación del dinero, como es la construcción. Sí, la producción aquí habíamos hablado, las limitaciones que se ven para el desplazamiento de los obreros. Voy a leer un par de mensajes de ingenieros que están escribiendo por la presencia de ustedes esta mañana aquí en la entrevista. Me dice Luis Sánchez, los salvoconductos de construcción deberían estar orquestados por la Cámara de Industria de Comercio, por la Cámara e Industria de la Construcción,
acompañado de la Secretaría, y la Chico acompañado de la Secretaría de Salud y Policía, pero el trámite real debería ser en los gremios entendidos de la materia, por lo que expresan los panelistas. Y aquí me dice Flefield, aquí tengo a Ricardo Flefield. Buen día, Raúl. Los de la Secretaría de Seguridad están atrasados en la emisión de los salvoconductos, ocupan asesoría, a favor nombrar comisión para colaborarles. Tenemos 3 semanas esperando permiso. ¿Comentarios, ingeniera? Sí, de hecho, pues como lo dice el ingeniero, nosotros estamos preocupados porque, imagínense, Gustavo le dio números de cuánto hemos nosotros pasado, cuántas solicitudes de salvoconducto hemos pasado. Esas solicitudes de salvoconducto nosotros las recibimos en las gremiales, tanto la Chico como el SICH, y la Chico está unida con el Colegio de Arquitectos. Estamos recibiendo esas solicitudes, las analizamos, les ponemos toda la documentación tal cual nos habían establecido las metas, las reglas al inicio. Se las pasábamos al COEP y el COEP era el canalizador para que se obtuviera el salvoconducto. Esa era hasta el día de ayer, por así decirlo, el procedimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que la semana pasada la Secretaría de la Policía viene y dice, tenemos una nueva plataforma y creo que ha habido problemas de comunicación. Promocionan la plataforma por todos los medios de comunicación y a nosotros como gremiales, que somos los que damos la cara al gremio, no nos dicen, no nos informan que ya está la plataforma funcionando, que han solicitado nuevos requisitos a los que ya se habían establecido y eso nos genera a nosotros un caos. O sea, nosotros no podemos estar dándole la cara al agremiado diciéndole, sí, mire, tiene que presentarlo de esta y otra manera, y a la hora de las horas nos cambian las reglas del juego. Ayer, gracias al trabajo que ha estado haciendo el ingeniero Lazarus, pues nos da una especie de capacitación al ingeniero Boquín y a mí, y cambiamos todo la metodología de cómo recibir los salvoconductos de los agremiados. Porque mire, aquí hablamos mucho de que las empresas, y es cierto, vamos a empezar con las grandes porque son las que se supone que están mejor preparados, pero nosotros como gremiales, yo tengo 8,000 y pico de agremiados que ya casi 9,000 agremiados, que tienen la posibilidad y la necesidad de reinsertarse a la actividad laboral. Cuando a mí me venga, y cada uno de nosotros somos una empresa pequeña, porque nosotros empleamos albañiles, carpinteros, o sea, no solamente la empresa grande. Ahorita se le está dando prioridad a la grande porque se supone que es la que está mejor preparada para tener un protocolo de bioseguridad. Pero yo no le puedo decir a mis agremiados, y él me está diciendo, yo estoy preparado, es porque él tiene que estar consciente que está preparado. Yo no puedo dejar de atender. Entonces, esta es una problemática que nosotros como gremiales estamos enfrentando. Se imagina todos los permisos que nosotros tenemos detenidos porque no fueron pasados a la Secretaría a la Secretaría de Seguridad para la emisión del salvoconducto. Entonces, nosotros tenemos retenidos más de 100 solicitudes de salvoconducto y siguen llegando. Entonces, el agremiado se siente molesto porque cree que las reglas las cambiamos nosotros y no ha habido esa comunicación. El día de hoy va a salir una infografía y nosotros le vamos a seguir de todos los participantes, de la Chico, del SICH, del Colegio de Arquitectos y del COEP, en el que le estamos informando la nueva metodología, pero les pedimos un poco de paciencia porque este cambio no lo generamos nosotros, este cambio nos lo generaron de parte del gobierno, por así decirlo. Entonces, sí le pedimos a los agremiados ese tiempo y esa espera de que nosotros, solo el colegio tiene cerca de 8 personas asignadas solo para atender a estas personas. El Colegio de Arquitectos tiene 3. La Chico desconozco, pero yo sé que tienen también una buena cantidad de personas. Estamos atendiéndolo. Dennos, por favor, la oportunidad de poder solventar el impasse del sistema. En eso estamos ahora y sí tenemos esos problemas. Ingeniera Claudia, Raúl, sí. Solo un paréntesis ahí. Es que yo creo que los sistemas de permisos deben ser a la inversa. O sea, las constructoras deben de emitir los carnets o las autorizaciones de los personales porque es muy cambiante, ¿verdad? Todas las semanas va a entrar un personal, entra otro. Entonces es un tema de aleatorio, de revisión, y todo esto se resume al final. ¿En qué se resume la bioseguridad? Se resume en limpieza personal,
en lavarse las manos, en cuidarse, en distanciarse, en usar este tipo de mascarillas, algunas pantallas en la cara. Eso se resume. O sea, si nosotros lo que tenemos que es concientizar a nuestra gente para que pueda trabajar de una forma ordenada, es lo más importante. Y la constructora, cuando se emite carnet para los empleados de ellos, deberían de ser ellos casi no los responsables, sino que emitan las operaciones para que no se haga un cuello de botella con ese montón de salvoconductos. Ya imagino la cantidad de salvoconductos que hay en el Ministerio de Seguridad. Han de haber millones y millones, ¿verdad? Entonces, por ahí no vamos a sacar la cuestión. Y la otra cuestión importante, que según el cronograma de tiempo que teníamos, ingeniero Boquín, eran 4 semanas para activar toda la construcción. Entonces, si ya vamos por la tercera semana y solo se han abierto 2 proyectos, ¿verdad? Entonces... Así es. Y la otra cuestión que lo comentaba, que es bien importante, Raúl, y que decía el líder Lazarus, los constructores independientes que van a salir al mercado, si no tienen un plan de estímulo del gobierno económico, es un suicidio que van a hacer. Van a salir a buscar dinero a la calle caro y eso les va a costar mucho más dinero en su economía personal. Sí, aquí me dice Emilio, el gobierno es un desastre, no hay planificación de un plan de reactivación económica. La mayoría de la población se está muriendo de hambre, no del coronavirus. ¿Qué comentario tienen ustedes? Gustavo. Bueno, el gobierno, nosotros hemos estado trabajando en la mesa de construcción con el ingeniero Pineda, el ministro de INSEP, y con el ministro Sergio Amaya, y en la mesa se han llegado a acuerdos y se ha logrado definir el plan de los 6 pilares que yo antes hablaba. Yo donde siento que está el problema es cuando se empiezan a interrelacionar los distintos ministerios y tratan de llevarle ejecución o tratan de cristalizar a la realidad los acuerdos que se han dado en las mesas. Yo aquí, más que una crítica, le haría una solicitud a Lisandro Rosales, que entiendo yo es el gran general de toda esta crisis del COVID, que se acercara más a las mesas de trabajo y que ayudara a que pudiéramos interrelacionar las distintas instituciones del gobierno para poder ser más eficientes. Yo entiendo que el gobierno en este momento puede estar hasta desbordado. Es una situación nunca antes vista, nadie estaba preparado para esto. Teníamos un sistema de salud débil, deficiente, y le hemos hecho mucho como sociedad, no solo el gobierno, sino que nosotros como sociedad, como ciudadanos, hemos aportado y hemos cooperado en tratar de llevar esta crisis lo mejor posible. Aquí no hay que hablar si el gobierno le está yendo mal o ha sido ineficiente. Hay que ver cómo ayudamos al gobierno a que mejore en esas áreas de oportunidad que ellos tienen, porque si le va mal al gobierno, nos va a ir mal a todos. La crítica que nosotros hacemos es una crítica propositiva. Tratamos de señalar las áreas de oportunidad que hay que mejorar y estamos dispuestos a acompañar al gobierno para mejorar en estas áreas, pero necesitamos que el gobierno nos permita participar y que escuche. A veces cuando uno está en una labor y está desbordado por esta labor, no tiene para dónde ver, pero si no se deja aconsejar de gente que estamos viendo desde otro punto de vista las cosas y llegamos a consensos, van a tener mayores problemas y se van a enfrentar a una crítica mayor de la sociedad. Así que mi recomendación al gobierno es que nos permita a los sectores sociales, a los sectores organizados de la sociedad, de la economía, participar en este tema que es el combate contra el COVID y sus repercusiones económicas. De otra forma, va a seguir siendo ineficiente el gobierno y va a verse desbordado en todas estas cosas. Sí, don Ernesto, antes me dice aquí Nicolás Cerrato, buen día Raúl, excelente programa, felicitar a los panelistas por su gran trabajo, muy proactivos. Don Ernesto. Gracias.
yo siento que lo que estamos diciendo es que se necesita confiar en el sector privado para que podamos nosotros ayudarle al gobierno a emprender este nuevo ordenamiento económico. Así lo miro yo, porque lo que estaba parado antes ya posiblemente no existe. Hay empresas que ya están enterradas y hay otras que se están tratando de rescatar. Pero siento que se tiene que eliminar el deseo gubernamental, y lo hablo en términos de los gobiernos locales y también el gobierno central, de querer controlarlo todo. Siento que en la medida que quieran controlarlo todo, que quieran rigidizar todos los procesos, realmente lo que están haciendo es que están asfixiando al aparato económico. Nosotros lo que necesitamos del gobierno es que ponga realmente las herramientas de producción. Por ejemplo, hicieron bien con el fondo MIPYME, ahora falta el fondo para grandes empresas. Y también tenemos que ver cómo se va a hacer el derrame de estos fondos de garantía para que puedan derramarse sobre todos los sectores de la informalidad y que sea de una forma expedita. Pero repito, el tema central aquí es que tienen que liberalizar estos procesos que los tienen completamente atados. En el deseo de controlar, están sobrecontrolando y están asfixiando al aparato productivo. Ese es el tema central, y lo estoy diciendo que viene desde los gobiernos locales con los manejos de los permisos de construcción, de toda la tramitología que se está haciendo, hasta el gobierno central. Entonces, tenemos que entrar en este proceso y tienen que confiar que en el sector privado somos, para comenzar, hondureños. Y segundo, que andamos buscando productividad. No andamos buscando que nos perdonen impuestos, no andamos buscando que nos estén exonerando de alguna cosa. Lo que andamos buscando es que nos dejen trabajar con facilidad para que nosotros podamos crear oportunidades de inversión, crear trabajos y crear prosperidad. Ese es el tema central. Tenemos que trabajar en esto y tienen que confiar que nosotros, los gremios y las compañías que estamos, o los empresarios, estamos con el genuino interés de poder aportar a facilitar que este proceso de recuperación sea lo más rápido, lo más expedito y que sea multiplicador de oportunidades para todas las familias hondureñas. Permítame, voy a hacer una pausa, luego voy a consultarle a mis invitados desde qué fecha esperan ellos que se reabra la industria de la construcción, bajo qué protocolos sanitarios y seguridad se estaría reabriendo, de qué forma se manejaría esto, qué proyectos habitacionales están parados, proyectos carreteros y otros de gran tamaño que están por arrancar o que están parados producto del COVID-19. Bien, me acaba de hablar un importante empresario de la construcción. Platicábamos y ¿qué hay de cierto, Nacho, don Ignacio Williams, David Williams, que la mayoría de fondos que estaban destinados para el desarrollo del país se dieron a Copeco, Inves y Salud, y que las carreteras grandes para los próximos 18 meses, estoy hablando de las carreteras en el occidente, en Danlí, por cierto, me contaba una empresaria colombiana que van a demandar al país porque les adjudicaron una carretera y después les han puesto trabas, pues que en los próximos 18 meses estarían paradas esas grandes carreteras del occidente, del oriente y de la zona central del país, 6.000 millones. Él me comentó que por qué el gobierno no solicitó una ayuda humanitaria para esto de la pandemia y la falta de idea en cuanto a la economía, porque si bien están hablando de impulsar las MIPYMES, que es importante, pero también es cierto que la gente que lucha diariamente pues lo hace para comer y ayuda, pero la economía del país no lo va a sacar, no la van a sacar ellos adelante, sino las grandes empresas. ¿Qué decir ante esto? ¿Qué le pueden plantear al gobierno? Y es cierto esto que este empresario, que todos ustedes lo conocen, hemos platicado de que está parado para los próximos 18 meses estas grandes carreteras, don David. Bueno, yo desconozco realmente esta información, Raúl. No tengo conocimiento de que se hayan paralizado y los fondos entiendo que son de Inves,
que es el producto del combustible, es un impuesto al combustible, que se va a llenar un fondo para hacer carreteras secundarias en todo el país. Eso es lo que yo tengo entendido, que estaba construyendo a través de la red secundaria y terciaria para darle mantenimiento. Desconozco totalmente, no sé a quién se refiere la empresa colombiana, no sé si es la CA4 la que está paralizada hace más de un año y pico, ¿verdad? Donde fue licitada y no fue terminada de aprobar en el Congreso Nacional. No sé si nos referimos a esa carretera específicamente. Y no sé si Ecopeco tenga las posibilidades realmente de desarrollar un sistema carretero como lo ha hecho a través del Fondo Vial en su momento, o ahora Inves, que está manejando toda la infraestructura del país, ¿verdad? No, David, ahí en Copeco, no. Él detalla de que el dinero destinado para esas carreteras se le ha entregado a Copeda, sí, Inves y a Salud para luchar contra la pandemia. Ya no hay presupuesto entonces para la carretera, lo que estaban diciendo, ¿verdad? Es correcto. O sea que yo no sé si el ingeniero Gustavo Boquín puede ampliar este tema, porque él está más conectado con la construcción pública. Nosotros estamos más en los temas de desarrollos inmobiliarios privados, de multifamiliares, de grandes proyectos de envergadura comerciales, bodegas, vivienda social y vivienda de clase media, ¿no? Gustavo. Sí, Raúl. En efecto, se han utilizado recursos que estaban direccionados para el tema de carreteras, tanto INSEP como Inves, hay que aclararle al público que son dos cosas totalmente diferentes. INSEP es lo que se conocía antes como SOPTRAVI, es el Ministerio de Obras Públicas, y Inves es una unidad ejecutora diseñada para agilizar los procesos de contratación estatal en carreteras, y es el heredero de lo que fue el Fondo Vial, que es el que Inves es el que administra los recursos de la tasa de combustible para la mejora de carreteras y caminos secundarios. Ellos tenían un plan de inversión para este año superior a los 4.000 millones de lempiras, y entiendo que hasta este momento han ejecutado en compras para la pandemia casi 2.000 millones de lempiras, y que esto ha sido en calidad de préstamo, llamémoslo así, a CEFIN para que haga frente a la pandemia. Y existe el compromiso de CEFIN de regresar estos fondos a Inves a medida la caja del Estado lo vaya permitiendo. En este momento se está dando la reapertura de carreteras. Aquí hay un tema. Todos estos recursos fueron utilizados para la emergencia. Es como cuando vos tenés un incendio adentro de tu casa, vos agarrás todo el agua que tenés para apagar ese incendio. Y de ahí, una vez que la situación de emergencia, la crisis fue controlada, empezás a regresar tus recursos o a optimizar tus recursos para volver a tu presupuesto o a lo que se tenía planeado. Lo mismo está sucediendo en este caso. Aquí hay que tener un poquito de paciencia, pero también estamos trabajando, como les mencioné, uno de los pilares que hemos negociado en la mesa de construcción es precisamente este tema del fast track para tratar de mandar recursos privados vía financiamiento al Estado por el redescuento de las estimaciones, para darle chance de tiempo a que la caja del Estado se recupere y ir financiando esta nueva operación de las carreteras. Aquí es una situación que es un tema simple administrativo, financiero, de flujo de caja. Entonces, se tuvo que utilizar ese dinero para estas cuestiones. Ahora tenemos que ver la forma, que ya la estamos viendo con el gobierno, de buscar los mecanismos para inyectarle recursos frescos. También hay recursos ofrecidos por el BESI y por el Banco Mundial para poder inyectarle al tema de infraestructura al país. Es un tema complejo. Yo aquí no quiero decir que el gobierno fue irresponsable.
si lo hubiera sido, yo sería el primero en decirlo y en condenarlo, pero creo que fue en búsqueda de una respuesta rápida a la pandemia y que no tuviéramos, como en caso de otros países, tener una gran cantidad de contagiados o de muertos. Yo creo que hicieron lo correcto. Ahora hay que buscar los mecanismos para apoyar al gobierno que vuelva a tener estos recursos disponibles para invertir en carreteras. Sí, don David Williams. Sí. La fecha que se reabre la industria de la construcción, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo esperan ustedes? Bueno, esto está desplazado totalmente, ¿verdad? Ya deberíamos ser en la tercera semana. La tercera semana, según el cronograma que se presentó ante las autoridades de trabajo y SINAGED, fue que la tercera semana prácticamente estuvieran abiertos todos los proyectos menores de 50 personas y la cuarta semana prácticamente la operación total. Pero aquí lo importante es, y yo insisto que tenemos que irnos a la inversa. Entonces Claudia y Gustavo, que están bastante liderando el tema de la mesa de construcción, deberían de exigir que se abran como se abrieron las ferreterías, Raúl. Si las ferreterías se abrieron sin un salvoconducto, que es como un supermercado, la ferretería igual, ¿verdad? Entonces la construcción tiene que ser igual. Deben de abrirse a través de los sistemas colegiados, de la Cámara de la Construcción y la Cámara del Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Que son los gremios donde afilian un montón de personas naturales y jurídicas pequeñas que necesitan tener un proceso rápido y expedito para que sean ellos los que se autorregulen en este tema de la pandemia. Y al final lo que necesitamos es reactivar la construcción ordenada. Como insisto, hoy tenemos más de 20 edificios paralizados en temas de construcciones de oficinas, en construcciones de apartamentos de vivienda de clase media, de vivienda de clase media alta, de viviendas populares. Hay plazas comerciales que han puesto mucho de moda, que son fáciles de llegar y fáciles de accesar, que están completamente paralizados. Hay más de 100,000 metros cuadrados mensuales, Raúl, que se están dejando de construir a base de este problema que hemos tenido, y esperamos que la reactivación sea lo más rápido posible, lo más viable posible, pero también con estímulos económicos. Y ahí quería llegar a una cosa que es bien importante. La banca privada, si no tiene estímulos, no va a apoyar estos MIPIMES. O sea, hay más de 380,000 personas que se acogieron al alivio financiero de la Comisión de Banca y a un amigo de la IVA. ¿Qué van a hacer en junio? ¿Le van a cobrar a estos MIPIMES que no han trabajado durante 70 días? ¿Cómo les van a pagar? Entonces necesitamos que Banprovi, que es una institución que ha salvado miles de empresas por miles de tiempo desde que nació, necesitamos que también califique a más operadores financieros que no tienen que estar necesariamente regulados por el sistema financiero. Con una buena garantía hipotecaria y una buena garantía del gobierno, yo creo que estos que se dedican a préstamos pequeños en todo el país podrían ser autorizados por Banprovi, certificados, y que estos MIPIMES accesen a través de ellos. Sí, gracias, don David Williams, por su comparecencia esta mañana. El presidente de la Cámara de Desarrolladores de Vivienda, ingeniera Claudia Zúñiga, presidenta del Colegio de Ingenieros, que le deja a la población, a la gente que está pendiente. Hay mucha gente de la construcción que me está escribiendo por la comparecencia de ustedes cuatro esta mañana. Adelante, por favor. Ok, sí, nuevamente pedirle a los colegas de que estamos trabajando para que esto se haga de forma ordenada. Esperemos que ya para el lunes que viene podamos tener alguna respuesta para las primeras solicitudes que ya están en camino. Nosotros ya habíamos pedido como colegio ante la mesa que estamos presentes de que se nos permitiera trabajar con el carnet del Colegio de Ingenieros. Hemos tratado de obtener algunos beneficios, pero sí con los que ya están en camino, con los que vienen, nos va a tomar unos días tomarnos el tiempo para colaborarles de una manera más eficiente, pero lo estamos haciendo, que nos den el tiempo y esperamos que se reactive. Esperemos que todo el cronograma sea desfasado contándolo a partir del lunes que viene. Esa sería mi esperanza, ¿verdad? Gracias a la ingeniera Claudia Zúñiga, presidenta del Colegio de Ingenieros de Honduras. El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción,
Gustavo, ¿qué le decimos a la gente que está pendiente? Especialmente desde la señora que dicen ustedes, que tienen razón, que llega a vender comida a las construcciones, a las grandes construcciones también, a los señores que ayudan con las llantas. Y es que se involucra tanta gente en esto de la construcción. Gustavo. Bueno, decirle a todos ellos que en este momento hay una coalición del sector privado, tanto el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, la Cámara de Desarrolladores, la Cámara de Construcción y COEP. Todos sus equipos, todos sus trabajadores están volcados a hacer que ustedes tengan sus salvoconductos lo más rápido posible. Esperamos que el nuevo sistema que a partir de ayer incorporó la policía sea más expedito. Pronto van a tener las infografías con las cuales se les va a dar la información para que ustedes accesen a las plataformas y nosotros les vamos a dar seguimiento. Les pedimos que una vez que tengan su código, el código que genera la plataforma, lo envíen a los correos electrónicos de la Chico, del colegio, del COEP. Nosotros le vamos a dar seguimiento a eso. No están solos, todas las instituciones estamos trabajando, todas las instituciones privadas estamos trabajando para que ustedes se reactiven lo más rápido posible. Créanme que estamos en negociaciones bien diligentes con el gobierno para conseguir ese estímulo económico que es necesario. Como decía el ingeniero William, sería un suicidio regresar a las labores sin estos estímulos. Estamos trabajando para eso. Un mensaje de esperanza: cuídense, mientras tanto estén en sus casas. Esperemos que la próxima semana, como decía el ingeniero Claudia, ya podamos ver un poquito más de actividad en el sector construcción y créanme que estamos trabajando para que lo más rápido posible ustedes regresen a sus labores. Gracias a todos por el apoyo, al gobierno que nos permita seguir ayudándole, que nos escuchen y que se acerquen más al sector privado, que lo que queremos el sector privado es que ustedes tengan éxito y salgan airosos en esta situación, porque así vamos a salir todos airosos de esta situación como sociedad hondureña. Gracias al ingeniero Gustavo Boquín, presidente de la Chico. Cerramos con el empresario Ernesto Lazarus. Don Ernesto, hay 182 muertos por COVID en Honduras, 4.189 infectados, reporta el gobierno. Las medidas de bioseguridad que se van a tomar y todas las medidas de cuidados al reactivarse este tema de la construcción. Sus conclusiones, por favor. Gracias, Raúl. En efecto, estamos hablando de un compromiso enorme que se tiene aquí a través de lo que es empresa privada, y cuando hablo de empresa privada estamos hablando desde la dueña de la glorieta hasta la empresa más grande de construcción, para poder entender de que hay un grave compromiso aquí con el pueblo y con el país para poder emprender un arranque de la economía en una forma ordenada, responsable, cuidando que no hayan tantas víctimas por contagio del COVID-19. Eso es un reto enorme. Se le está pidiendo realmente a este país, tanto las autoridades locales y centrales como a la empresa privada, que, repito, incluye al sector informal, autónomo, desde la dueña de esa glorieta, como he dicho en este programa, hasta el mayor contratista que hay en este país, constituye un grave compromiso, una responsabilidad enorme. Y lo que se ha hecho es realmente un consenso de gremios que estamos trabajando día y noche, y se lo puedo decir, se puede decir, como dice el dicho, 24/7. Todos los días estamos trabajando para saber cómo podemos entrar esto en una forma responsable. Quiero decirle que incluso dentro de las responsabilidades nos hemos metido incluso hasta para averiguar cómo están los suministros de medicinas, cómo podemos apoyar al gobierno, porque aquí nos tenemos que desvestir de asuntos partidarios, de política, de todo. Lo que nos une ahorita es que todos somos hondureños y que todos queremos rescatar este país. Eso implica que tenemos que enfrentar este reto de entrar a la economía con responsabilidad, de ver al momento que entremos cómo vamos a emprender este trabajo, cómo vamos a buscar alivio financiero para las compañías pequeñas, medianas y grandes, para que podamos activar esto, porque tenemos que enfrentar la otra pandemia, que es la del hambre.
Ahí tenemos que trabajar en consorcio con el gobierno. Le pedimos al gobierno que flexibilice sus lineamientos. ¿Cómo? Dándonos oportunidad de aportar, porque nosotros somos creadores de oportunidad. Tenemos el ingenio de invertir y de crear riqueza. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que nos permitan poder participar, porque creemos que podemos traer mucho beneficio a las arcas del Estado a través de mejores impuestos, a mejores condiciones de vida. Y eso se va a lograr si podemos trabajar todos en conjunto para poder hacer esto de una forma ordenada. Ese es el mensaje que yo dejo, que por favor nos den la oportunidad de poderlos apoyar, que abran los espacios del diálogo, que escuchen ideas, porque tenemos también la enorme posibilidad de poder crear un nuevo andamiaje económico y financiero que nos permita que esta economía emprenda un futuro que pudiera ser muy prometedor si podemos nosotros todos entender que aquí hay oportunidades, aquí hay responsabilidades compartidas y que realmente a través del ingenio, de la inversión privada se puede lograr todo eso. Gracias. Muchas gracias, don Ernesto Lazarus, don David Williams, la ingeniera Claudia Zúñiga, el ingeniero Gustavo Boquín, bueno, todos ingenieros. Gracias por participar. Aquí les dicen, la policía solo debe de validar que la empresa constructora que tiene proyectos vigentes con un salvoconducto a la empresa y que la empresa emita los carnets para cada proyecto. Otro tema, en los contratos públicos no dicen quién pagará el costo de aplicación del protocolo de bioseguridad, dice Mauricio Reyes. Concuerdo con sus invitados, no se puede ver como la maquila, ya que es una suma de microempresas. Por cada empleo directo hay 7 empleos indirectos en el sector de la construcción. Gracias a los 4 por haber participado en la entrevista. Les voy a contar, antes de irnos, hay 5.611.908 casos en el mundo de COVID-19. 5.611.908. Han fallecido 348.364 humanos en el mundo. Casos activos en el mundo, 2.875.204. En Honduras, de esos 348.364, en Honduras han fallecido hasta hoy 182, hoy 26 de mayo, y hay 4.189 casos en Honduras. Cuídese del dengue también. El COVID y el dengue matan, son las enfermedades que están en este momento afectando más a los hondureños. Y también los accidentes de tránsito, hay violencia, hay gente en el informativo del mediodía, en 11 Noticias Meridiano, tendremos detalles de gente que ha sido asesinada en las últimas horas en el país. Lamentable, nos vamos. Vamos con la nota internacional. Vamos a ir a China. En China, oigan bien, William Hall me escribe ya tarde. Buenos días, Raúl. Muy buena entrevista, buen mensaje y seguro que ayuda mucho a la industria y a la economía del país. Ahora tenemos que enfrentar la pobreza, miseria y desempleo, dice el empresario sanpedrano William Hall. Saludos a William allá, hasta el norte del país. Entonces, vamos en este momento con la nota internacional. Los chinos están asegurando haber realizado, oigan bien, más de 6,5 millones de pruebas para el coronavirus. 6 millones de pruebas han hecho los chinos. Aquí hemos llegado hasta 550. Dios primero, el gobierno logre de alguna manera que vengan más pruebas y logren hacer las 1,000 pruebas para ir detectando cómo está la situación. Nos vamos, la nota internacional. La ciudad china de Wuhan, epicentro de la pandemia del COVID-19, llevó a cabo más de 6,5 millones de pruebas, de acuerdo a lo informado por las autoridades locales. Según la Comisión Municipal de Sanidad de Wuhan, entre los días 14 y 23 de mayo se llevaron a cabo más de 6,57 millones de pruebas como parte de una campaña de detección iniciada después de que un pequeño rebrote pusiera en alerta a las autoridades. Esto tras varias semanas sin registrar contagios. En el último día de estas pruebas se realizaron hasta 15 veces más que en el primero, y el día que más pruebas fueron llevadas a cabo fue el 22 de mayo, con un poco más de 1,47 millones.
La intención de las autoridades locales era estimar el número de casos asintomáticos ante la paulatina vuelta a la normalidad de Wuhan, que está reabriendo fábricas, negocios, escuelas, tras casi 11 semanas de estricto confinamiento. Antes de esta campaña se habían realizado más de 3 millones de pruebas en la ciudad, capital de la provincia central de Hubei y hogar de unos 11 millones de habitantes. Aunque en principio se habló de realizarlas a todos los ciudadanos, finalmente las autoridades recomendaron no hacerla a niños menores de 6 años y se ha dado prioridad a aquellas comunidades residenciales donde se hubieran registrado brotes con anterioridad, así como a edificios antiguos y densamente poblados, según las agencias de noticias de China. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.